Si puedes, detente un momento. Respira hondo. Este no es un vídeo más. No estás aquí por casualidad. Esto es una invitación a mirar donde casi nadie se atreve, dentro de ti. Porque aunque sigas adelante cada día, aunque cumplas con tus responsabilidades, algo en el fondo te dice que hay más. Más que sobrevivir. Más que trabajar por dinero. Más que conformarte con lo que te dijeron que debías hacer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logran resultados extraordinarios, mientras otros se quedan atrapados en la misma rutina, año tras año? No es cuestión de suerte. No es cuestión de talento. Es cuestión de mentalidad. Vivimos dentro de un sistema que nos enseñó a memorizar fórmulas, no a crear riqueza. A obedecer reglas, no a cuestionarlas. A trabajar duro, sí, pero no a pensar de manera diferente. Y aquí es donde comienza todo. Napoleón Hill dedicó más de 20 años a estudiar a las personas más exitosas del mundo. Hombres que construyeron imperios desde cero. Que no heredaron su fortuna, la crearon. Y lo que descubrió lo condensó en un solo mensaje. La riqueza comienza en la mente. Este no es un libro de finanzas. Es un manual para reprogramar tu pensamiento, derribar tus creencias limitantes y recuperar tu poder personal. No se trata solo de dinero. Se trata de aprender a dirigir tu deseo, tu enfoque y tu energía hacia una vida con propósito y abundancia. Pero cuidado. No es un camino fácil. Este conocimiento no es para quien busca atajos. Es para quien está dispuesto a trabajar en lo único que realmente puede transformar, su forma de pensar. Estás a punto de entrar en un sistema de 13 principios. Cada uno de ellos es una herramienta. Una llave. Y si los aplicas con disciplina y sinceridad, no solo puede cambiar tu economía. Puede cambiar tu vida entera. Quédate. Escucha con atención. Porque lo que estás por descubrir no viene de la suerte, viene de una decisión. La decisión de dejar de sobrevivir. Y empezar, por fin, a vivir con intención. Primer principio. Deseo ardiente. Todo gran logro comienza con una idea. Pero no cualquier idea. Una que nace con fuerza. Que no se suelta. Que se convierte en una obsesión. Eso es lo que Napoleón Hill llama deseo ardiente. Según Hill, la riqueza no empieza con dinero, ni con oportunidades, ni siquiera con educación formal. Empieza con un deseo que se convierte en convicción. Una necesidad interna, clara, definida, tan intensa que no da espacio a la duda. La mayoría de personas dice que quiere mejorar su vida. Pero entre querer algo y desearlo con todo el ser, hay un abismo. Un deseo ardiente no es un anhelo vago, es una meta que te atraviesa. No nace del capricho, nace de una decisión profunda. Y esa decisión se convierte en acción cuando se estructura correctamente. Napoleón Hill insiste en que el deseo debe transformarse en un objetivo específico y medible. No basta con decir quiero ser rico o quiero ganar más dinero. Tienes que definir exactamente cuánto dinero deseas, y sobre todo, qué estás dispuesto a dar a cambio. Nada se obtiene sin un precio. Y ese precio no siempre es en dinero. A veces es en esfuerzo, en renuncia, en persistencia. La riqueza no es un accidente. Es el resultado de un intercambio justo entre lo que buscas y lo que estás dispuesto a aportar. Por eso, Hill propone una fórmula concreta. Primero, elige una cantidad exacta. Sé preciso. Después, escribe qué vas a dar a cambio. Define una fecha límite. No dejes que tu meta flote sin dirección. Diseña un plan, por simple que sea. Ponlo por escrito. Y luego, repite esta declaración en voz alta, 2 veces al día, al despertar y antes de dormir. Esto puede parecer insignificante, pero Hill fue claro. Tu mente se alimenta de lo que repites con emoción y certeza. Si te expones constantemente a tu objetivo, tu subconsciente comenzará a actuar como si fuera real. Y tú empezarás a tomar decisiones alineadas con esa nueva realidad. Este principio no trata de pensamiento positivo vacío. Se trata de dirigir tu energía mental con precisión. La mente humana responde a lo que se siente urgente, claro y emocionalmente significativo.
Un deseo ardiente activa esa urgencia. Y aquí está el verdadero desafío. ¿Estás dispuesto a sostener ese deseo incluso cuando no veas resultados inmediatos? ¿Estás listo para insistir, corregir el rumbo y volver a intentarlo una y otra vez? Muchos abandonan porque no definieron lo que realmente querían. Otros porque su deseo nunca pasó de ser una fantasía cómoda. Pero tú no estás aquí por comodidad. Estás aquí porque algo en ti sabe que hay más. Y si decides tomar ese deseo, darle forma, darle fecha, darle dirección, entonces acabas de encender el primer motor de tu libertad. No hay éxito sin deseo. No hay riqueza sin convicción. Y no hay transformación sin una decisión firme. Todo comienza en la mente. Y hoy, podrías estar tomando esa primera decisión que lo cambia todo. ¿Por qué algunas personas logran lo que se proponen, mientras que otras se pasan la vida deseando sin resultados? La diferencia no está en el talento. No está en las oportunidades. Está en la fuerza con la que ese deseo vive dentro de ellas. Napoleón Hill lo explica con claridad. El deseo ardiente es una energía emocional que, si se mantiene con suficiente intensidad, comienza a moldear tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. La mente no trabaja con lógica primero. Trabaja con creencias, imágenes mentales, emociones. Y un deseo que se repite con convicción, día tras día, termina instalándose como una realidad interior. Es en ese momento que comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Comienzas a actuar de forma distinta, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo ya cambió adentro. Este principio tiene un fondo más profundo de lo que parece. Cuando Hill habla de leer tu declaración de deseo 2 veces al día, no lo hace como una fórmula mágica. Lo hace porque entiende cómo funciona el subconsciente. Tu subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que tú repites con suficiente emoción. Y cuando lo programas con una visión clara, comienzas a reescribir las decisiones automáticas que tomas a diario. ¿Alguna vez te has sorprendido saboteando tus propios planes? ¿Postergando lo que sabes que deberías hacer? Eso no es flojera. Es programación mental. El deseo ardiente tiene el poder de romper esa programación. Pero solo si va más allá de la emoción pasajera. Tiene que convertirse en obsesión positiva. Tiene que vivir contigo, respirar contigo, estar presente incluso cuando no lo estás pensando de forma consciente. Hill observó a cientos de personas exitosas, empresarios, inventores, líderes, y encontró un patrón. Todos estaban completamente comprometidos con una meta específica. No importaba si los demás creían que era posible. Ellos ya lo habían creído antes de verlo. Y no es casualidad que la historia esté llena de ejemplos similares. Thomas Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Pero su deseo era tan claro, tan definido, que ni la burla ni el cansancio lo hicieron rendirse. Él no solo quería tener éxito. Estaba convencido de que iba a lograrlo. Y eso es lo que Hill quiere que entiendas. Que si tu deseo no es lo suficientemente fuerte como para resistir el rechazo, la duda, los errores y la lentitud del proceso, entonces todavía no es un deseo ardiente. No se trata de tener motivación todo el tiempo. Se trata de tener una decisión tomada, tan fuerte que se sostiene incluso cuando el ánimo no acompaña. Eso es lo que transforma una idea en riqueza. Y eso es lo que estás llamado a construir si realmente quieres cambiar tu vida. Hasta aquí sabes que el deseo ardiente es el inicio de toda riqueza. Pero Hill no se queda en la inspiración. Te da un método claro. Un proceso que transforma un deseo abstracto en una meta real y alcanzable. El primer paso es definir exactamente cuánto dinero deseas obtener. No digas quiero ser rico. Di, quiero ganar 100.000 soles, o el monto que tenga sentido para ti. La mente necesita un blanco definido. Si apuntas a todo, no das en nada. Segundo, decide que estás dispuesto a dar a cambio. Porque nada llega sin un precio. ¿Estás dispuesto a trabajar horas extras? ¿A estudiar lo que no conoces? ¿A salir de tu zona de confort? Hazlo explícito. Escríbelo.
Tercer paso, fija una fecha límite. ¿En cuánto tiempo vas a alcanzar ese monto? Una meta sin fecha es solo una ilusión. Al darle un marco de tiempo, tu mente comienza a trabajar con urgencia y dirección. Cuarto, crea un plan específico para ejecutar tu objetivo, incluso si al inicio no sabes exactamente cómo. Lo importante es moverse. Tomar acción. El plan puede cambiar. Lo que no puede faltar es el compromiso. Quinto, pon todo esto por escrito. Hill insiste en esto. Escribir tu deseo le da forma. Lo convierte en algo que puedes leer, ver y repetir. Y cuando lo haces con emoción, empieza a volverse parte de ti. Finalmente, lee esa declaración 2 veces al día. Una al despertar. Otra antes de dormir. Pero no la leas como si fuera una obligación. Léela como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Siente que el dinero ya está en tus manos. Siente que ya cumpliste tu meta. Haz que esa emoción atraviese cada palabra. Esto no es superstición. Es programación. Repetición emocional con convicción crea creencias. Y tus creencias, en silencio, dirigen cada elección que haces. Este método no es complicado, pero exige algo que pocas personas están dispuestas a ofrecer: constancia. Y por eso funciona. Porque la mayoría se rinde antes de tiempo. El que escribe su meta, diseña su plan, y lo repite cada día con decisión, está tomando el control de su mente. Y al controlar tu mente, estás construyendo tu destino. En el fondo, lo que Napoleón Hill nos propone no es solo desear con fuerza. Nos está hablando de un compromiso absoluto con un objetivo. Un pacto personal que no necesita ser gritado ni anunciado, pero que transforma todo desde dentro. La mayoría de personas dicen que quieren mejorar su vida. Quieren ganar más dinero. Quieren libertad. Pero cuando llega el momento de hacer lo necesario, lo postergan. Porque desear no es lo mismo que decidir. Un deseo ardiente no pide permiso. No espera condiciones perfectas. No duda. Es una decisión tan profunda que se convierte en parte de quien eres. Y a partir de ahí, tus pensamientos se alinean. Tus acciones se ordenan. Tus decisiones se limpian. Y sí, te vas a equivocar. Sí, vas a tener días malos. Pero el deseo ardiente no depende del estado de ánimo. Depende de la claridad. De la convicción. De la constancia. Este principio no es un juego de motivación. Es una forma de vivir. Pregúntate con honestidad. ¿Tienes un deseo tan claro, tan fuerte, tan urgente, que te quita el sueño? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige ese sueño? ¿O solo estás fantaseando con una vida distinta mientras repites los mismos hábitos de siempre? Hill no escribe para entretenerte. Escribe para sacudirte. Este no es un libro sobre dinero. Es un libro sobre despertar. Sobre tomar la responsabilidad total de tu mente, tu energía, tu tiempo, y usarlos como herramientas para construir tu visión. Y ese trabajo empieza hoy. Escribe tu objetivo. Declara lo que vas a dar a cambio. Fija una fecha. Haz un plan. Léelo cada mañana y cada noche. Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque nadie te crea. Hazlo hasta que tú mismo te conviertas en la prueba viviente de que funciona. Porque no importa cuánto leas si no actúas. No importa cuánto sueñes si no decides. Y no importa cuánto tiempo hayas perdido. Lo único que importa ahora es si vas a vivir con un deseo que te queme por dentro. Hasta que se haga realidad. Principio 2. La fe como motor de tu mente. La mayoría piensa que la fe es algo que se tiene, o no se tiene. Pero Hill dice algo distinto: la fe se construye. Y no se refiere a una fe religiosa. Se refiere a esa convicción interna que te hace actuar sin miedo, incluso cuando los resultados aún no se ven. La fe, para Hill, es una fuerza mental. Es el estado emocional que convierte un pensamiento en acción. Es la energía que hace que lo que escribiste como meta en el primer principio no se quede en papel. Pero ¿cómo se desarrolla esa fe? No es cuestión de suerte. Es cuestión de entrenamiento mental.
Todo comienza con lo que repites. Si repites ideas de duda, miedo, escasez, creas fe en el fracaso. Si repites metas claras, afirmaciones positivas, pensamientos de éxito, cultivas fe en tu capacidad. Hill lo llama autosugestión. El proceso de influir en tu mente a través de palabras cargadas de emoción. Y esto no es un concepto moderno ni esotérico. Es simple. Lo que te dices a ti mismo con fuerza emocional se convierte en tu realidad interior. Esa realidad interior es la que luego dirige lo que haces o dejas de hacer. Si te repites, esto es difícil, yo no sirvo para esto, nadie me apoya. ¿Cómo crees que vas a actuar? Pero si empiezas a instalar pensamientos como, puedo lograrlo, estoy aprendiendo, estoy avanzando. Aunque todavía no veas resultados, tu energía cambia. Tu mente se abre. Tu enfoque mejora. Esa es la fe que construye resultados. La que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que eliges creer adentro. Y aquí está el punto clave. La fe no es pasiva. Es una decisión diaria. Se cultiva. Se entrena. Se fortalece. Y cuando está presente, transforma tus pensamientos en hechos. Hace que camines firme incluso cuando el camino es incierto. Hace que sigas, aunque aún nadie vea lo que tú ves. Por eso Hill dice que la fe es la base del milagro de la autosugestión. Porque lo que siembras en tu mente, con convicción, termina floreciendo en tu vida. Si ya entendiste que la fe no es un regalo, sino una construcción, ahora toca hablar de la herramienta que Hill coloca en el centro de esa construcción, la autosugestión. Cada palabra que te repites, cada pensamiento que aceptas como cierto, cada emoción que asocias a lo que dices o piensas, está moldeando la idea que tienes de ti mismo. No es magia. Es repetición emocionalmente cargada. Es programación mental. Y aquí viene algo esencial. Tu subconsciente no filtra, no juzga, no duda. Solo obedece. Todo lo que le entregas con emoción suficiente, lo acepta como verdad. ¿Y qué pasa entonces? Tu comportamiento empieza a alinearse con esa verdad interna. Si tu autosugestión es negativa, si constantemente te dices que no puedes, que siempre fallas, que no tienes suerte, tu subconsciente lo toma como cierto, y te sabotea sin que lo notes. Pero si decides alimentar tu mente con palabras de poder, con imágenes mentales del éxito que deseas, y las repites con una emoción profunda y real, tu mente empieza a creerlo. Y tu vida empieza a actuar en consecuencia. Por eso Hill no propone simplemente pensar positivo. Propone crear una práctica consciente y constante de autoprogramación, basada en un objetivo claro, en un deseo ardiente, y ahora, en la fe. El proceso es claro. Define lo que deseas. Escribe tu meta en presente, como si ya fuera real. Declara lo que vas a dar a cambio. Léelo en voz alta 2 veces al día. Hazlo con emoción. Visualízalo. Siente que ya lo tienes. Esto no es un ritual vacío. Es un ejercicio de enfoque, de energía, de dominio mental. Y no te va a funcionar si lo haces por cumplir. Funciona cuando realmente lo sientes. Cuando te das el permiso de actuar como si tu meta ya fuera posible. Cuando haces del hábito una convicción. Hill no está tratando de inspirarte. Está dándote un sistema. Y en ese sistema, la fe no es una ilusión. Es una decisión que se fortalece con práctica. No es cuestión de si lo crees hoy. Es cuestión de si estás dispuesto a entrenarte hasta creerlo mañana. Puedes repetir afirmaciones cada día, leer tus metas en voz alta. Incluso imaginarte teniendo éxito. Pero si no tomas decisiones desde esa convicción, no estás cultivando fe. Estás repitiendo palabras vacías. La fe de la que habla Hill se manifiesta en lo que haces cuando nadie te ve. En cómo enfrentas un fracaso. En si te levantas cuando algo no sale como esperabas. Porque ahí es donde tu fe es puesta a prueba. Cuando el resultado aún no aparece. Pero tú eliges seguir avanzando como si ya estuviera cerca.
Aquí es donde se rompe la ilusión de que la fe es pasiva. La verdadera fe, según Hill, no espera condiciones ideales para actuar. No necesita pruebas visibles para moverse. El que tiene fe, no se queda soñando. Se disciplina. Se organiza. Aprende. Persiste. Hace llamadas. Acepta errores. Mejora. Corrige. Vuelve a intentar. Por eso Hill insiste en algo. La fe influye directamente en tus decisiones. Te da coraje para decir no a lo que no te conviene. Te da claridad para decir sí a lo que te desafía. Y algo aún más poderoso. La fe rompe el ciclo del miedo. Porque cuando tú actúas desde la fe, no estás dependiendo del entorno. No estás esperando la aprobación de otros. No estás huyendo del error. Estás eligiendo creer en un resultado que aún no existe. Y trabajando como si fuera inevitable. Y eso cambia todo. Cambia tu energía. Cambia tu forma de hablar. Cambia la forma en que los demás te perciben. Y sí, cambia tus resultados. La fe no garantiza que el camino sea fácil. Pero hace que lo recorras con otra mentalidad. Una que no retrocede ante los obstáculos, sino que los atraviesa con firmeza. Eso es lo que separa al que intenta del que consigue. La fe no es un lujo. Es un requisito para construir lo que quieres. Porque si tú no crees en tu meta, nadie más lo hará por ti. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la fe no es una emoción pasajera. No es un pensamiento bonito ni una esperanza al aire. Es una fuerza constructiva. Una herramienta que moldea tu carácter, tus hábitos y, en última instancia, tu destino. Hill deja claro algo poderoso. Sin fe, no hay transformación. Puedes tener metas grandes, deseos intensos, incluso un plan concreto. Pero si no crees en ti, si no actúas como alguien capaz de lograrlo, todo eso se vuelve papel mojado. Aquí es donde la fe deja de ser una idea y se convierte en identidad. Porque no se trata solo de creer que vas a tener más dinero. Se trata de convertirte en la persona que merece ese dinero. En alguien disciplinado, determinado, valiente. En alguien que decide no rendirse. Que se comporta con integridad incluso cuando nadie lo ve. Que actúa como dueño de su vida, no como víctima de las circunstancias. Esa es la verdadera función de la fe. No solo cambiar tu cuenta bancaria, sino cambiarte a ti. Hill entendía que el éxito exterior es reflejo del crecimiento interior. Que no puedes sostener un resultado que no estás preparado para vivir. Y que la única forma de prepararte es creer. Por eso, este principio no termina en un acto de repetición diaria. Termina en una transformación silenciosa, interna, en la que tus pensamientos se vuelven convicciones, tus palabras se vuelven decisiones, y tus decisiones se vuelven hábitos. Y ahí es cuando todo cambia. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. La fe, entonces, no es el punto de partida ni la meta. Es el camino. La actitud con la que eliges vivir cada día. Incluso cuando todavía no ves el resultado final. Ese es el poder real que Napoleón Hill nos entrega en este principio. Y si decides aplicarlo, no solo vas a pensar y hacerte rico. Vas a convertirte en alguien que ya lo es, desde adentro. Principio 3: Autosugestión, el lenguaje con el que reprogramas tu mente. Tu mente no distingue entre lo que es real y lo que repites muchas veces. Si cada día te dices que no puedes, que no sabes, que no tienes suerte, tu mente lo acepta como verdad. Y todo en tu vida empieza a responder a esa idea. Eso es autosugestión. La herramienta más poderosa que tienes para construir o destruir tu propio camino. Napoleón Hill entendió algo que hoy confirman la psicología y la neurociencia. Lo que repites con emoción se convierte en creencia. Y lo que crees, determina tus decisiones, tus hábitos y tus resultados. La autosugestión es el mecanismo mediante el cual puedes introducir nuevas instrucciones en tu mente subconsciente. No es magia. No es piensa positivo y todo cambiará. Es un proceso claro,
consciente y estructurado. Hill propone que tú puedes usar esta herramienta para grabar en tu mente los pensamientos que elijas, en lugar de seguir repitiendo los que heredaste o aprendiste por accidente. ¿Cómo funciona? A través de la repetición constante de frases, afirmaciones y visualizaciones, cargadas con emoción real. No basta con decirlo por decir. Tienes que sentirlo. Porque si tú no te crees lo que dices, tampoco lo hará tu subconsciente. La autosugestión es el puente entre tu deseo y tu creencia, entre lo que quieres lograr y tu capacidad real para lograrlo. No puedes alcanzar un objetivo si en el fondo crees que no lo mereces. Por eso Hill dice, repite tus metas en voz alta. Visualízalas. Escríbelas. Léelas cada mañana y cada noche. No para engañarte, sino para reeducarte. Porque todo lo que hoy consideras normal en tu vida, también fue resultado de años de repetición. Entonces, ¿qué pasaría si usas ese mismo poder a tu favor? Si decides grabar pensamientos que te impulsen en vez de limitarte, ese es el verdadero sentido de este principio. La autosugestión no es una técnica más. Es la forma en la que tomas control de tu mente. Y con ello, de tu destino. No basta con repetir frases. La autosugestión no es un ejercicio superficial. Es una práctica que requiere intención, emoción y enfoque. Napoleón Hill es claro en esto. Para que la autosugestión funcione, debes involucrarte emocionalmente en lo que repites. Tienes que sentir cada palabra como si ya fuera cierta. Por eso, no se trata de decir voy a ser rico como un loro. Se trata de conectar profundamente con esa imagen. Visualizarla, imaginarla, vivirla desde ahora. Verte ahí. Escucharte ahí. Sentir que ya es parte de tu vida. Hill propone una rutina. Cada mañana y cada noche, lee en voz alta tu declaración de metas. Describe lo que quieres lograr, la fecha exacta, el monto específico, y lo que estás dispuesto a dar a cambio. Hazlo con voz firme. Hazlo con fe. Hazlo hasta que se vuelva parte de ti. Y mientras lo haces, cierra los ojos e imagina. No solo las cifras, sino la experiencia completa. El lugar donde vives, las personas que te rodean. El tipo de trabajo que haces, cómo te sientes al despertar. Esa visualización repetida, cargada de emoción, es lo que empieza a reprogramar tu subconsciente. Tu mente se mueve por imágenes y sensaciones, no por ideas abstractas. Cuando practicas la autosugestión de forma constante, tu cerebro comienza a buscar oportunidades, decisiones y comportamientos que estén alineados con ese nuevo patrón mental. Es como cambiar la frecuencia de una radio. Empiezas a captar otras señales, a ver cosas que antes ignorabas, a actuar de manera diferente sin siquiera darte cuenta. Por eso Hill insiste tanto en la constancia. No importa si hoy te suena forzado. Si sientes que no estás convencido del todo, hazlo de todos modos. Porque mientras más lo repitas con intención, más profundamente se grabará. Y cuando se graba, se manifiesta. La autosugestión, bien aplicada, no solo transforma tus pensamientos, transforma tu enfoque, tu energía y tus decisiones. Y en ese punto, ya no estás deseando cambiar tu vida. Estás empezando a hacerlo. Todos cargamos con una historia. Una historia que no escribimos, pero que aceptamos. Frases como el dinero no crece en los árboles. Mejor pobre pero honrado. Eso no es para gente como nosotros. Se repiten de generación en generación, hasta que se convierten en verdad. Verdades que no cuestionamos. Verdades que definen cómo actuamos, que soñamos, y cuánto creemos que merecemos. Ahí es donde entra la autosugestión. No solo como un método para alcanzar metas, sino como un instrumento para desmontar lo que nos limita. Napoleón Hill no habla de repetir frases vacías. Habla de crear una nueva narrativa. Una que te conecte con tu potencial, no con tu pasado. Cuando tú decides que quieres creer, y lo repites con intención,
emoción y claridad. Empiezas a reemplazar lo que otros instalaron en tu mente sin tu permiso. ¿Tienes miedo al éxito? ¿Sientes culpa al ganar dinero? ¿Te saboteas cuando estás cerca de lograr algo? Eso no se cambia con fuerza de voluntad. Se cambia con reprogramación. La autosugestión actúa como un nuevo lenguaje mental. Cada vez que repites tu objetivo con claridad y emoción, estás debilitando una creencia antigua y fortaleciendo una nueva. Es como cambiar los cimientos de una casa mientras aún la habitas. Lento, incómodo, pero profundamente transformador. Y aquí es donde muchas personas fallan. No por falta de talento, ni de deseo, sino por no cambiar las ideas invisibles que controlan su comportamiento. Cuando tú decides practicar la autosugestión cada día, estás diciéndole a tu mente: ya no soy quien era. Estoy en proceso de convertirme en quien decido ser. Y ese mensaje, repetido lo suficiente, se convierte en convicción. Y la convicción es lo que cambia todo. Porque una vez que crees, actúas diferente, hablas diferente, decides diferente. Y tu realidad empieza a alinearse con esa nueva creencia. La teoría sin práctica se disuelve. Y la autosugestión, si no se convierte en hábito, queda archivada como una buena idea que nunca cambió nada. Napoleón Hill lo advierte con claridad. No basta con entender este principio. Hay que aplicarlo, vivirlo, insistir. Y para hacerlo parte de tu vida, necesitas una rutina. No importa si tienes 5 minutos o media hora. Lo que importa es que sea todos los días. Cada mañana, antes de sumergirte en el ruido del mundo. Detente un instante. Lee tu declaración de propósito. Con voz firme, con emoción, con claridad. Visualiza el resultado. Siente que ya es real. Haz lo mismo antes de dormir. En ese momento en que el subconsciente está más receptivo, deja grabada la imagen de lo que estás construyendo. Pero no te detengas ahí. Durante el día, cuando surjan pensamientos de duda, recuerda quién estás eligiendo ser. Repite tu declaración, aunque sea en silencio. Alinea tus acciones con esa nueva identidad. Y aquí hay un punto importante. La autosugestión no es solo repetir metas económicas. Es un ejercicio de identidad. Estás entrenando tu mente para verse como alguien capaz, merecedor, decidido. Así que incluye en tus frases lo que vas a aportar al mundo. Cómo vas a servir, qué valores te definen. Porque el dinero no llega solo a quien lo desea. Llega a quien se transforma en alguien que lo atrae y lo administra con propósito. Con el tiempo, verás cómo tu entorno responde diferente. Cómo te sientes más enfocado, más firme, más comprometido. No porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. Ese es el verdadero poder de la autosugestión. No crea magia. Despierta al creador que ya está dentro de ti. Y una vez despierto, ese creador no se conforma con sobrevivir. Construye, decide y transforma. Principio 4: Conocimiento especializado, vs conocimiento general. Vivimos en una era donde el conocimiento abunda. Donde puedes encontrar miles de respuestas con solo hacer una búsqueda. Pero hay una verdad que pocos quieren aceptar. El conocimiento por sí solo no tiene valor. Napoleón Hill lo dice sin rodeos. El conocimiento solo es poder potencial. Lo que lo convierte en poder real es su aplicación organizada y dirigida hacia un propósito definido. Y aquí surge la distinción clave. Conocimiento general vs conocimiento especializado. El conocimiento general es lo que más abunda. Información dispersa, académica, superficial, que sirve para responder preguntas en un examen, pero que rara vez se traduce en resultados concretos. Es lo que nos enseñaron en la escuela. Memorización sin aplicación, teoría sin práctica. En cambio, el conocimiento especializado es otra historia. Es ese tipo de conocimiento que se aplica directamente a resolver un problema, a crear valor, a construir algo útil.
No necesitas saber de todo. Necesitas saber algo muy bien. También que puedas usarlo para servir a otros, para mejorar procesos, para generar ingresos. Napoleón Hill no dice que debas tener todo el conocimiento tú mismo. Dice que debes organizar el conocimiento, ya sea que lo poseas tú o que lo consigas a través de otros. Es decir, puedes convertirte en experto, o puedes formar un equipo de expertos. Pero lo esencial es que ese conocimiento esté enfocado a un objetivo claro. Así que si estás buscando mejorar tus ingresos, no se trata de estudiar más por estudiar. Se trata de enfocarte, de convertirte en alguien que conoce una herramienta, una habilidad, una industria, al punto que esa especialización se convierte en demanda. Porque en un mundo lleno de información, la verdadera riqueza llega para quien puede resolver un problema específico. Ese es el valor del conocimiento especializado. No te hace más sabio, te hace más útil. Saber que el conocimiento especializado genera riqueza es el primer paso. El siguiente es más difícil, saber cuál conocimiento necesitas tú. Porque no se trata de aprender lo que todos están aprendiendo. Se trata de identificar lo que a ti te lleva al siguiente nivel. Napoleón Hill lo plantea así. El conocimiento que necesitas es aquel que te acerca directamente a tu propósito definido. Todo lo que no contribuya a eso, es ruido. Por eso, antes de pensar en cursos, libros o capacitaciones, necesitas tener claridad sobre lo que quieres lograr. ¿Quieres emprender? ¿Quieres crecer dentro de tu industria? ¿Quieres resolver un problema que nadie más está resolviendo? Esa claridad actúa como un filtro. Y es ahí donde comienza la verdadera búsqueda. No necesitas aprender de todo. Necesitas enfocarte en aprender aquello que te vuelva más valioso en el campo que elegiste. Empieza con estas preguntas. ¿Qué habilidad específica resuelve un problema importante en el mercado? ¿Qué conocimiento me diferencia dentro de mi profesión? ¿Qué proceso domino parcialmente y si lo profundizara me volvería clave en mi entorno? ¿Qué necesito aprender para llevar mi propósito a la acción concreta? El conocimiento especializado no siempre está en una universidad. Muchas veces está en la experiencia directa, en mentores, en errores que te enseñan más que 100 teorías. Y aquí hay algo fundamental. El aprendizaje no es un evento, es un sistema. Hill insiste, el conocimiento debe ser organizado, práctico y aplicado. No sirve llenarse de datos que no aplicas. Necesitas transformar cada nuevo aprendizaje en una herramienta de acción. Así que olvida la idea de que más información es igual a más valor. Más enfoque, más práctica, más aplicación. Eso es lo que construye un conocimiento especializado con impacto. Y ese impacto es lo que abre las puertas de la riqueza. Ya sabes que el conocimiento especializado es la base de tu crecimiento económico. Ya identificaste qué tipo de conocimiento necesitas. Ahora viene lo más importante, ¿cómo lo adquieres? ¿Y cómo te aseguras de que no se vuelva obsoleto? Napoleón Hill es claro. No necesitas tenerlo todo en tu cabeza. Necesitas construir un sistema que te garantice acceso, actualización y aplicación constante. Hoy, el conocimiento está más accesible que nunca. Cursos, libros, talleres, plataformas, mentorías. Pero eso no significa que aprender sea más fácil. Porque la verdadera dificultad no está en encontrar la información, sino en discernir cuál sirve y cuál no. Hill recomienda rodearte de personas que ya tienen ese conocimiento. Buscar mentores. Asociarte con expertos. Formar equipos que complementen tus debilidades. Si no puedes pagar un curso, invierte tiempo. Si no conoces a un experto, busca hasta encontrarlo. Lo que no puedes hacer es quedarte esperando que alguien te enseñe todo. La autodisciplina es la base. Y la curiosidad, tu herramienta más valiosa. Pero adquirir conocimiento no basta. Porque en un mundo que cambia tan rápido, lo que hoy es útil, mañana puede ser irrelevante. Por eso Hill insiste, debes mantenerte en constante actualización. Leer, preguntar,
probar, fallar, corregir. Ese es el ciclo real del conocimiento aplicado. Cada nueva herramienta que dominas, cada habilidad que profundizas, te posiciona mejor frente a los problemas que el mercado necesita resolver. Y cuando eres quien resuelve problemas, el dinero fluye hacia ti. Así que hazte esta promesa. No vas a aprender por curiosidad. Vas a aprender por estrategia. Y no vas a dejar que lo que sabes hoy te impida descubrir lo que puedes aprender mañana. Puedes tener el conocimiento. Puedes haberlo perfeccionado, actualizado y hasta dominarlo. Pero si no sabes cómo convertirlo en valor para otros, no sirve para crear riqueza. Napoleón Hill lo dice sin rodeos. El conocimiento solo tiene poder cuando se organiza y se usa inteligentemente para alcanzar un propósito definido. Aquí es donde muchas personas se quedan estancadas. Aprenden, se preparan, pero no accionan. Y es que el puente entre el conocimiento y el dinero se llama servicio útil. La pregunta no es, ¿qué sé hacer? La verdadera pregunta es, ¿qué problema importante resuelvo con lo que sé? Tu conocimiento vale si le ahorra tiempo a alguien, si mejora un proceso, si reduce costos, si produce resultados concretos. Hill plantea que la riqueza llega cuando tú pones tu conocimiento en movimiento. Eso puede significar crear un producto, ofrecer un servicio, desarrollar una solución, enseñar, asesorar, liderar. No importa el formato. Lo importante es que tu conocimiento esté vinculado a una acción productiva. Y para que eso funcione, necesitas estructura. ¿Cómo vas a ofrecer tu servicio? ¿Cómo vas a llegar a tus clientes? ¿Qué problema específico vas a resolver mejor que los demás? El conocimiento sin estrategia es solo potencial. Pero cuando lo organizas, lo aplicas y lo presentas con claridad, se transforma en ingreso. Y si realmente quieres escalar, el siguiente paso es multiplicarlo. Crear sistemas, delegar, enseñar a otros lo que tú sabes hacer. Ese es el juego real. No solo tener conocimiento, sino convertirlo en un activo. Algo que trabaje para ti, incluso cuando tú no estás presente. Así, el conocimiento especializado deja de ser una idea abstracta y se convierte en una fuente real y constante de valor económico. No es inmediato. No es fácil. Pero es real. Y es el camino que distingue a quienes viven del esfuerzo, de quienes viven del impacto. Principio 5. La imaginación como punto de partida para la riqueza. Antes de que una fortuna se materialice, hay una idea. Y antes de esa idea, hay algo más profundo. La imaginación. Napoleón Hill lo plantea con firmeza. La imaginación es el taller de la mente. Es ahí donde se moldean los planes. Donde se construyen soluciones. Donde se visualiza lo que aún no existe. Muchos subestiman este principio. Creen que la riqueza proviene solo del trabajo duro, de la fuerza, del sacrificio. Pero se olvidan que toda gran empresa, todo invento, toda innovación, nació primero en la mente de alguien que se atrevió a imaginarlo. Hill distingue dos tipos de imaginación: la sintética y la creativa. La imaginación sintética toma elementos ya conocidos y los reorganiza. Es cuando combinas ideas, estructuras o modelos existentes para generar algo nuevo, más eficiente o más útil. No necesitas ser un genio para usarla. Solo observar el mundo con ojos estratégicos. La imaginación creativa, en cambio, es el canal a través del cual se manifiestan ideas originales. Inspiraciones que parecen surgir de la nada. Es esa chispa que aparece cuando estás en silencio, caminando o soñando despierto. Ambas son poderosas. Ambas son necesarias. Y ambas pueden entrenarse. Porque la imaginación, aunque parece etérea, es una habilidad práctica. Y como toda habilidad, mejora con el uso constante. ¿Quieres construir riqueza? Entonces necesitas más que conocimiento técnico. Necesitas ver oportunidades donde otros ven rutina. Conectar puntos donde otros no ven relación. Y tener el coraje de transformar lo invisible
en resultados concretos. En el mundo real, las ideas valen. Pero no por ser ideas, sino por lo que provocan. Y todo comienza en ese rincón de tu mente, donde todavía nadie ha entrado, tu imaginación. Todos nacemos con imaginación, pero muy pocos la entrenan. Y como cualquier músculo que no se usa, la imaginación se atrofia si no se ejercita. Napoleón Hill fue claro. La riqueza se origina en la mente. Y es ahí donde tienes que comenzar a trabajar. Si de verdad quieres transformar tus ideas en oportunidades. La imaginación sintética se alimenta de conocimiento. Leer, observar, analizar modelos, estudiar negocios. Preguntarte constantemente, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo podría funcionar en otro contexto? ¿Qué pasaría si combino esta idea con aquella? Es una forma de pensar activa. Una actitud mental que busca conexiones. No necesitas inventar desde cero. Solo reorganizar lo que ya existe con una intención clara. La imaginación creativa, en cambio, requiere silencio, espacio y disposición interna. No se trata de forzar ideas, sino de abrir un canal entre lo que sabes y lo que aún no sabes que sabes. Hill lo explica con fuerza. La imaginación creativa suele aparecer cuando estás en calma, cuando dejas de pensar en cómo hacerlo y simplemente escuchas. Es una inteligencia más sutil, pero igual de poderosa. ¿Cómo la desarrollas? Dándote permiso para crear. Escribiendo tus ideas. Jugando con escenarios mentales. Soñando despierto con intención. Visualizando lo que deseas, y permitiéndote sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Pero sobre todo, cultivando la curiosidad. Haciendo preguntas, desafiando lo obvio. Cuestionando lo que todos dan por hecho. La imaginación no es un lujo reservado para artistas o inventores. Es una herramienta de trabajo. Y cuanto más la usas, más afilada se vuelve. Usa la sintética para planificar. Y la creativa para inspirarte. Porque la riqueza verdadera no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu mente. Y en tu capacidad de imaginar un mundo distinto. Y luego construirlo paso a paso. En un mundo saturado de productos, servicios y ruido. El verdadero valor está en la diferencia. Y esa diferencia no siempre requiere más dinero. Requiere más imaginación. Napoleón Hill plantea que la riqueza es una consecuencia. Una consecuencia de resolver problemas. De mejorar lo que ya existe. De ver lo que otros no están viendo. Y es ahí donde la imaginación se convierte en herramienta concreta. Porque no se trata solo de soñar, sino de usar esa capacidad para crear soluciones útiles y aplicables. Piensa en esto. Cada vez que alguien paga por algo, no está comprando un objeto o un servicio. Está pagando por una solución. Por comodidad, por rapidez, por estatus, por tranquilidad. Y la única forma de identificar esas necesidades es observar con ojos nuevos. Preguntarte, ¿qué frustración está viviendo la gente que aún no tiene respuesta? ¿Cómo podría ofrecer algo más simple, más accesible, más humano? Aquí la imaginación sintética entra en juego. Miras lo que ya existe y lo reconfiguras. Un producto que no cambia, pero se presenta distinto. Un proceso que ya se hace, pero ahora es más rápido. Una idea de otro sector, que aplicas al tuyo. Pero también hay momentos donde necesitas algo más profundo. Ahí entra la imaginación creativa. La que te da una visión. Una idea que no tiene un origen claro, pero que resuena. Una corazonada que te empuja a probar algo distinto. Aunque nadie más lo entienda todavía. Hill lo afirma sin rodeos. Las grandes fortunas nacen de ideas nuevas. Pero esas ideas solo tienen valor cuando se transforman en soluciones. Por eso, no basta con imaginar. Tienes que actuar con esa imagen en mente. Planear con base en ella. Y sostenerla aunque el entorno te diga que no es posible. Si logras usar tu imaginación como radar para detectar oportunidades. Y como motor para construir soluciones.
estás mucho más cerca de generar valor. Y donde hay valor, hay riqueza. Si la imaginación es tan poderosa, ¿por qué no la usamos todos a diario? La respuesta es simple. Porque desde pequeños, nos enseñaron a obedecer, no a imaginar. El sistema educativo premia la repetición, no la innovación. Y en el mundo laboral, se valora más el cumplimiento que la creatividad. Por eso, muchos adultos terminan desconectados de su capacidad de imaginar. No porque no la tengan, sino porque dejaron de confiar en ella. Napoleón Hill lo advirtió. El mayor obstáculo para desarrollar la imaginación no es la falta de ideas. Es el miedo al juicio. El temor a equivocarse. La inseguridad que nace al pensar. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si se burlan? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Y aquí está el primer gran bloqueo. El perfeccionismo. Esa necesidad de que la idea sea perfecta antes de compartirla. Pero las ideas no nacen perfectas. Se pulen con el uso, se fortalecen con la práctica. Y evolucionan a través del error. El segundo gran obstáculo es la rutina. Esa zona cómoda en la que todo parece funcionar. Pero nada se transforma. Cuando haces lo mismo todos los días, tu mente deja de explorar. Y sin exploración, no hay imaginación. El tercer obstáculo es la sobreinformación. Tanta distracción, tanto contenido superficial, que la mente se llena de ruido, pero pierde profundidad. La imaginación necesita espacio, necesita silencio, necesita tiempo sin estímulos para activarse de verdad. ¿La solución? Crear rituales, espacios protegidos para pensar. Escribir tus ideas, aunque no tengan sentido. Hacer preguntas en lugar de buscar respuestas rápidas. Estar dispuesto a equivocarte. A incomodarte. A explorar lo desconocido sin garantías. Porque la imaginación, como cualquier habilidad, se entrena. Y si superas estos bloqueos, si recuperas esa confianza en tu capacidad de crear, estás desbloqueando una fuente inagotable de riqueza. Hill no exageraba cuando dijo que las ideas valen más que el dinero. Porque una buena idea, llevada a la acción, puede cambiar tu vida. Y la de miles de personas. Principio 6. La planificación organizada como puente entre tus ideas y la acción real. Una idea poderosa sin un plan, no es más que un deseo. Una intención sin dirección, sin estructura, sin destino. Napoleón Hill lo deja claro. El deseo ardiente y la imaginación solo son efectivos si se convierten en un plan organizado. Un esquema que indique qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Aquí es donde muchos fallan. Porque soñar es fácil. Tener buenas ideas es emocionante. Pero trazar un camino claro, paso a paso, es lo que realmente separa a quienes logran resultados de quienes solo acumulan intenciones. Hill enseña que toda riqueza comienza con un propósito definido, pero que ese propósito necesita una estrategia. Y esa estrategia no se improvisa. Se diseña con precisión, se adapta con inteligencia y se ejecuta con disciplina. ¿Tienes una meta financiera? ¿Un negocio que quieres iniciar? ¿Una transformación personal que quieres lograr? Entonces necesitas convertir ese deseo en un mapa. Un mapa con fechas, acciones concretas, aliados clave y métricas que puedas medir. Porque lo que no se planifica, no se ejecuta. Y lo que no se ejecuta, simplemente no existe. Planificar no significa controlar cada detalle. Significa construir un camino realista hacia tu objetivo, sabiendo que puedes ajustarlo, pero nunca caminarlo sin rumbo. La planificación organizada no es solo una herramienta técnica. Es un acto de compromiso contigo mismo. Una forma de decir: esto no es solo una idea. Esto es una decisión. Así empieza este principio. Con una pregunta directa. ¿Estás listo para dejar de soñar y empezar a construir? Tener un plan no es lo mismo que seguir una lista rígida. Un plan verdadero respira contigo. Se adapta.
Evoluciona. Aprende. Pero antes de ajustarlo, necesitas crearlo con claridad. Napoleón Hill propone una estructura sencilla, pero poderosa. Define tu meta con precisión. Determina qué estás dispuesto a dar a cambio. Establece una fecha límite. Y detalla un conjunto de pasos concretos para lograrlo. Esa es la base. Y sin esa base clara, lo demás se desmorona. Lo primero es la especificidad. No basta con decir quiero ganar más dinero o quiero mejorar mi vida. ¿Qué significa exactamente eso para ti? ¿Cuánto dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿A través de qué medio? ¿Con qué herramientas cuentas hoy? Luego, comprométete con el intercambio. Toda meta exige algo a cambio. Tiempo, esfuerzo, disciplina, aprendizaje, renuncias. Nada valioso llega gratis, y tu plan debe contemplar ese costo. Después viene la fecha. No para presionarte, sino para ponerle forma al compromiso. Un objetivo sin tiempo definido es solo una fantasía. Y finalmente, divide ese objetivo en pequeñas acciones. Escribe los pasos. Ordénalos por prioridad. Asigna tiempos reales. Y no te olvides de identificar posibles obstáculos desde el inicio. Porque no se trata solo de avanzar, sino de estar preparado para reajustar sin abandonar. Un buen plan no teme el cambio. Al contrario, lo incorpora. Es lo suficientemente estructurado como para guiarte, pero lo suficientemente flexible como para no romperse cuando las circunstancias cambian. Recuerda esto. Planear no es adivinar el futuro. Es tomar el control de lo que sí puedes manejar. Y prepararte para lo que aún no conoces. Y si ese plan está alineado con tu deseo ardiente, entonces no hay error, no hay retraso ni caída que pueda detenerte por completo. Solo ajuste. Solo aprendizaje. Solo avance. Ningún plan ambicioso se construye en soledad. Por más fuerte que sea tu deseo, por más clara que sea tu meta, tarde o temprano necesitarás apoyo. Y eso no es debilidad. Es estrategia. Napoleón Hill lo llama el poder del conocimiento organizado. Una fuerza que solo se activa cuando decides rodearte de personas con experiencia, visión y sobre todo, compromiso. Un equipo de apoyo eficaz no se elige por cercanía. Se construye por afinidad de propósito. Personas que saben lo que tú aún estás aprendiendo. Personas que desafían tus puntos ciegos. Y que, cuando tú dudas, siguen avanzando contigo. El gran error de muchos emprendedores, profesionales o soñadores, es creer que deben hacerlo todos solos. Pero la autosuficiencia mal entendida no es fortaleza. Es una trampa. Hill recomienda crear lo que él llama un consejo de planificación. Una especie de grupo maestro de mentes que te ayuden a tomar decisiones clave. A ver lo que no estás viendo. Y a mantener tu energía cuando el camino se vuelve difícil. Estas personas pueden ser socios, mentores, colegas, incluso amigos. Pero todos deben tener algo en común. La voluntad de ayudarte a avanzar. Y la capacidad de decirte la verdad aunque no sea cómoda. Aquí no se trata solo de pedir ayuda. Se trata de construir un entorno que refuerce tu plan. Que lo cuestione cuando sea necesario. Y que esté dispuesto a crecer contigo. Recuerda esto. Una buena idea mal ejecutada se desvanece. Pero una idea en manos de un equipo alineado puede mover montañas. Así que si ya tienes un plan, el siguiente paso es reunir a quienes te ayuden a fortalecerlo. Porque nadie construye riqueza, libertad o propósito completamente solo. Tener un plan es el comienzo. Pero si ese plan no se convierte en acción, es solo una ilusión elegante. Napoleón Hill es claro. Los deseos ardientes, los objetivos definidos y los aliados poderosos no sirven de nada si no actúas. Y no una vez. No cuando te sientes motivado. Sino todos los días, con intención, incluso cuando no tengas ganas. Porque el verdadero progreso no se construye en saltos, sino en pasos sostenidos. La mayoría de las personas no fracasan por falta de ideas.
sino por falta de disciplina. Esperan a que todo esté perfecto, a tener más tiempo, más energía, más recursos. Y mientras esperan, la vida sigue. El sueño se enfría. El impulso se pierde. Acción constante significa asumir que avanzar imperfectamente es mejor que quedarse quieto esperando condiciones ideales. Significa revisar tu plan con frecuencia, ajustarlo cuando haga falta. Y, sobre todo, seguir. Incluso si no ves resultados inmediatos. Hill insiste en esto: la persistencia es más importante que la inteligencia. Los grandes logros no se deben a genialidades momentáneas, sino a decisiones sostenidas, pequeñas, repetidas, intencionales. Y para que esa acción sea constante, necesitas dos cosas: claridad y compromiso. Claridad para saber qué hacer hoy. Y compromiso para hacerlo incluso cuando nadie esté mirando. Porque la diferencia entre quien alcanza su meta y quien se queda soñando no está en el plan, sino en la voluntad de ejecutarlo sin excusas. Así se transforma un plan en resultados. Así se construye el camino hacia la libertad financiera, hacia una vida con propósito, y hacia ese futuro que solo existe si decides crearlo. Principio 7: el precio de la indecisión y cómo la firmeza define tu destino. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has perdido oportunidades por no decidirte a tiempo? ¿Cuántas veces supiste qué hacer, pero no lo hiciste? Napoleón Hill no deja lugar a dudas. Las personas exitosas toman decisiones con rapidez. Y las cambian, si es necesario, con lentitud. En cambio, los que fracasan, dudan. Y en esa duda, pierden tiempo, energía y dirección. La indecisión es una forma de rendirse sin decirlo. Es un veneno silencioso que paraliza el progreso. Puede disfrazarse de prudencia o de análisis. Pero en el fondo, es miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a lo que otros digan. Miedo a perder. Y ese miedo tiene un costo. Porque mientras tú dudas, alguien más actúa. Mientras tú das vueltas en tu cabeza, alguien más toma la delantera. Mientras tú esperas la señal perfecta, alguien ya está construyendo lo que tú solo imaginas. La firmeza en la decisión no significa ser imprudente. Significa confiar en tu criterio. Significa valorar tu tiempo. Y entender que no existe avance sin riesgo. Hill estudió a cientos de personas exitosas. ¿Sabes qué encontró en común en todas? No eran las más inteligentes, ni las más preparadas. Eran las que sabían decidir. Y esa capacidad no es innata. Se entrena. Se fortalece cada vez que eliges avanzar, incluso si el camino no está del todo claro. Cada vez que decides con el corazón alineado al propósito. Cada vez que eliges comprometerte con una dirección, y no con todas las posibles. Porque, al final, la vida no recompensa a los que lo piensan mucho. Recompensa a los que actúan con intención. Muchas veces creemos que la indecisión viene de adentro. Pero la verdad es que, en la mayoría de casos, viene de afuera. De voces que nos rodean. De opiniones que nos frenan. De entornos que castigan la iniciativa. Napoleón Hill lo dice sin rodeos. Las personas que fracasan suelen dejarse influenciar fácilmente por los demás. Cambian de opinión ante la primera crítica. Dudan de sí mismas si alguien cercano no está de acuerdo. Y entregan su poder a quienes ni siquiera entienden su visión. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido claridad en lo que querías hacer? ¿Pero bastó una opinión ajena para que te lo pensaras dos veces? Esto no es casual. Venimos de una cultura donde se premia la obediencia más que el criterio. Donde tomar decisiones propias es visto como rebeldía o arrogancia. Y donde muchas veces quienes más opinan, son quienes menos han construido algo por sí mismos. Por eso Hill insiste. Si quieres desarrollar la firmeza en tus decisiones, debes blindarte ante las opiniones externas. Escuchar, sí, pero no obedecer ciegamente. Consultar, sí, pero no ceder tu liderazgo interno. Y, sobre todo, debes tener claridad sobre una cosa.
Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a pagar el precio de tus decisiones, ni de tus indecisiones. Aprende a distinguir entre un consejo sabio y una opinión basada en miedo. Aprende a confiar en tu intuición formada. Y entiende que decidir con firmeza no es ser terco. Es tener dirección. Porque si no tomas tus propias decisiones, alguien más lo hará por ti. Y cuando eso pasa, dejas de ser el autor de tu historia. La decisión firme no es un talento, es una disciplina. Y como toda disciplina, se entrena. Napoleón Hill lo deja claro, las personas exitosas no nacieron seguras, se hicieron así a fuerza de decidir. Entonces, ¿cómo se entrena ese músculo de la decisión? Primero, dejando de postergar lo evidente. Cuanto más pospones una elección que sabes que debes tomar, más poder le das al miedo. ¿Quieres fortalecer tu carácter? Decide. Decide hoy, aunque sea en cosas pequeñas. ¿Desde qué hábito dejar, hasta qué paso concreto dar con ese proyecto que llevas meses pensando? Segundo, establece plazos. Una mente sin límite de tiempo se convierte en un nido de excusas. Dite a ti mismo, voy a decidir esto antes del domingo. Y cumple. Aunque sea incómodo. Aunque no estés 100% seguro. Porque la acción imperfecta siempre te enseña más que la espera estéril. Tercero, escribe tus decisiones. Darle forma en papel a una elección le da peso. Le da dirección. Hazlo en un cuaderno, en un papel pegado a la pared, donde lo veas a diario. Eso convierte una intención en un compromiso. Y cuarto, evalúa el resultado de tus decisiones, pero no te castigues por ellas. Hill señala que quienes fracasan suelen mirar atrás con culpa. Los que avanzan, en cambio, aprenden y ajustan. No hay decisión perfecta. Hay crecimiento, o hay parálisis. Tú eliges. Lo esencial es salir del círculo vicioso de la duda. Porque cada vez que eliges no decidir, también estás decidiendo. Estás eligiendo quedarte en el mismo lugar. Y recuerda esto. La indecisión alimenta el miedo. La decisión alimenta el progreso. Ya lo sabes, decidir es una habilidad. Pero ahora es momento de hablar del costo real de no decidir. Napoleón Hill advierte que la indecisión no solo retrasa tus metas, también debilita tu carácter. Cada vez que eliges no actuar, refuerzas el hábito de la pasividad. Y ese hábito, una vez instalado, es difícil de romper. La gente no fracasa de la noche a la mañana. Fracasa lentamente, con cada oportunidad que deja pasar. Con cada proyecto que no comienza. Con cada idea que nunca convierte en acción. Peor aún, muchas personas no deciden por miedo a equivocarse. Y por evitar ese error, se condenan a vivir en la mediocridad. Lo que no entienden es que equivocarse es parte del camino. Lo verdaderamente peligroso no es fallar. Es no avanzar nunca. Hill también señala algo clave. La firmeza en las decisiones te vuelve magnético. Quienes toman decisiones claras atraen respeto, confianza y oportunidades. Porque el mundo confía en quien confía en sí mismo. Y esa confianza no es arrogancia, es claridad. Cuando decides con firmeza, estás diciendo: estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mi vida. Y eso te pone en otro nivel. Es momento de mirar con honestidad. ¿Cuántas cosas has dejado de lograr por miedo a elegir? ¿Cuántas veces ha sido tu mayor obstáculo? Decidir no garantiza el éxito. Pero no decidir sí garantiza el estancamiento. Así que hoy es un buen momento para asumirlo. No estás esperando a que llegue el momento perfecto. Estás evitando decidir. Y la libertad, la verdadera libertad, no está en tener todas las opciones abiertas. Está en elegir una, y comprometerte con ella. Principio 8. El deseo no basta si no está sostenido por la persistencia. Napoleón Hill lo deja claro. Tener un gran deseo es el punto de partida, sí. Pero sin persistencia, ese deseo se convierte en un sueño olvidado. La persistencia es lo que separa a quienes imaginan del éxito. De quienes lo construyen. Muchas personas sienten entusiasmo cuando comienzan algo nuevo. Una idea, un proyecto,
un negocio. Pero apenas aparece el primer obstáculo, se detienen. Y lo que no entienden es que el verdadero juego empieza después de ese obstáculo. Hill define la persistencia como la fuerza de voluntad sostenida. No es solo resistir. Es seguir avanzando con intención, aunque el camino se ponga difícil. Es volver al plan, ajustar si hace falta, pero no rendirse jamás. ¿Y de dónde viene esa fuerza? No es genética. No es suerte. Proviene de un deseo tan fuerte que no admite excusas. Un deseo tan definido que se vuelve parte de tu identidad. Y aquí hay una verdad incómoda. Si abandonas con facilidad, probablemente no estás lo suficientemente comprometido. Tal vez el deseo no era auténtico, o no te pertenece del todo. Porque cuando algo realmente te importa, encuentras cómo, no excusas. La persistencia es la prueba final del deseo. Es ahí donde se separan los que dicen querer algo, de los que están dispuestos a pagar el precio. Y ese precio casi siempre es el mismo. Tiempo, esfuerzo, repetición y paciencia. La persistencia no aparece de la nada. Se forma. Se entrena. Se construye. Napoleón Hill explica que hay 4 elementos que alimentan la persistencia. Primero, un propósito definido. Cuando sabes con absoluta claridad qué quieres. Cuando lo puedes visualizar, tocar, oler casi con la mente. Tu persistencia se activa sola. Porque no estás actuando al azar. Tienes dirección. Segundo, el deseo ardiente. No basta con querer algo de forma tibia. Tiene que doler no tenerlo. Tiene que importarte lo suficiente como para seguir luchando incluso cuando nadie te aplaude. Tercero, la autosugestión. Lo que te dices todos los días influye directamente en tu resistencia. Si repites que estás cansado, que es difícil, que quizá no valga la pena, te estás saboteando sin darte cuenta. La persistencia también es mental. Y cuarto, la precisión en los planes. Porque es más fácil mantenerse firme cuando sabes qué pasos estás siguiendo. La confusión agota. En cambio, cuando el camino es claro, aunque desafiante, el avance es posible. Ahora, ¿qué debilita la persistencia? La indecisión. El miedo. Las excusas. Y, sobre todo, rodearte de personas que no creen en lo que tú crees. La persistencia es frágil si la alimentas de dudas. Pero es poderosa si la blindas con convicción. No se trata de ser duro todo el tiempo. Se trata de no abandonar lo que en verdad importa. Incluso cuando tengas razones para hacerlo. Ser honesto contigo mismo es el primer paso. Porque no se trata de aparentar que eres fuerte. Se trata de descubrir en qué momentos abandonas, y por qué. Hill afirma que muchas personas no fallan por falta de talento, sino por falta de constancia. Empiezan con entusiasmo, pero no aguantan la incomodidad. No toleran los resultados lentos. Y terminan regresando al punto de partida, una y otra vez. Entonces, ¿cómo sabes si te falta persistencia? Observa tu historial. ¿Cuántas ideas has empezado y dejado a medias? ¿Cuántas veces te detuvo la crítica, el cansancio o la espera? Es incómodo mirarlo de frente, sí. Pero también es la puerta a tu transformación. Porque la persistencia no es un rasgo fijo. Es un músculo. Y si hoy te cuesta avanzar, no es señal de que no puedes lograrlo. Es señal de que aún estás entrenando tu voluntad. ¿Y cómo se entrena? Con pequeñas decisiones diarias. Terminar lo que empiezas, aunque sea algo mínimo. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Cumplir tu palabra aunque nadie mire. La persistencia no se demuestra en los grandes eventos, sino en los actos cotidianos que nadie aplaude. Y si de verdad quieres fortalecerla, rodéate de personas que tengan la misma energía. Que no estén buscando caminos fáciles, sino resultados reales. Recuerda esto. La mayoría de la gente se rinde justo antes de lograrlo. Si tú resistes un poco más, ese poco más puede cambiarlo todo. Llegados a este punto, es momento de entender algo clave. La persistencia no es solo una herramienta. Es una prueba.
Una prueba de cuánto estás dispuesto a invertir por lo que dices que quieres. Napoleón Hill explica que la persistencia pone en evidencia el verdadero compromiso. Y no hablo de aguantarlo todo sin pensar, sino de avanzar con conciencia, con propósito, con una fe inquebrantable en que lo que estás construyendo vale cada minuto. El éxito, en cualquier forma que lo definas, no se consigue en línea recta. Está lleno de dudas, retrocesos, puertas cerradas. Pero también está lleno de oportunidades que solo ves si llegas lo suficientemente lejos. Y ese lo suficientemente lejos lo marca tu capacidad de persistir. La historia está llena de personas comunes que lograron resultados extraordinarios. Solo porque decidieron no rendirse. No porque eran más inteligentes. No porque tenían suerte. Sino porque, cuando todos se detuvieron, ellos siguieron. La persistencia es la diferencia entre la promesa y el resultado. Entre la intención y el legado. Así que pregúntate, ¿estás realmente dispuesto a pagar ese precio? Porque si tu respuesta es sí, entonces no hay obstáculo que te detenga. Y si en el camino te caes, ¿por qué lo harás? Recuerda esto. Cada vez que eliges levantarte, te estás acercando más al tipo de persona que puede sostener el éxito cuando llegue. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Principio 9. Nadie alcanza el éxito solo. Por más disciplinado que seas, por más claro que tengas tu propósito, llegará un punto en que necesitarás más que tu esfuerzo individual. Y ese punto es donde entra en juego uno de los principios más poderosos del libro. El Mastermind. Napoleón Hill lo define como la coordinación de conocimiento y esfuerzo entre dos o más personas que trabajan juntas con un propósito definido en armonía. Pero no se trata simplemente de tener amigos o contactos. Un mastermind es un círculo de apoyo estratégico, donde cada integrante potencia al otro. Y aquí es donde muchas personas se estancan, porque creen que tienen que hacerlo todos solos. Confunden independencia con aislamiento. Y así, sus ideas mueren por falta de impulso, retroalimentación o colaboración. El mastermind no solo aporta conocimiento y experiencia. Aporta energía, claridad, enfoque. Estás rodeado de personas que te entienden, que te exigen más de ti mismo, y que no te dejan abandonar cuando llega la duda o el miedo. No necesitas un grupo grande. Basta con una o dos personas alineadas contigo. Personas que compartan visión, valores y compromiso. Hill explica que en un verdadero mastermind se forma una tercera mente. Una inteligencia superior que surge de la unión de voluntades. Y es esa inteligencia colectiva la que acelera los resultados. Así que si estás luchando solo, si sientes que avanzas lento o que nadie te comprende, pregúntate, ¿ya construiste tu propio mastermind? Porque si no lo hiciste, no es tu fuerza lo que falta, es tu red. Y lo mejor de todo es que puedes empezar hoy. No se trata de buscar personas perfectas, sino personas comprometidas con su crecimiento, como tú. Cuando dos o más personas se alinean en propósito, lo que ocurre va más allá de la simple cooperación. Sucede algo que Hill llama una fuerza invisible. Una inteligencia que no pertenece a nadie en particular, pero que potencia a todos los que la componen. Ese es el verdadero poder del mastermind. No se trata solo de intercambiar ideas, sino de construir una frecuencia mental colectiva, donde el enfoque, la ambición y la disciplina se amplifican. Cada conversación, cada reunión, se convierte en una sesión estratégica que clarifica tus decisiones, te anticipa errores y abre puertas que no verías solo. Y algo importante. Este principio también te obliga a elegir mejor con quien te rodeas. Porque si bien un mastermind puede impulsarte, también puede frenarte si está mal conformado. No basta con tener gente cerca. Necesitas tener gente correcta. Personas con valores firmes, con hambre de crecer, que no compiten contigo, sino que te empujan hacia adelante. El mastermind se convierte en un espacio de crecimiento constante, donde lo que aprendes no viene solo de libros,
sino de la experiencia compartida. Hill afirma que muchos de los hombres más ricos y exitosos de su tiempo no llegaron allí solos, sino porque tenían un equipo mental que los sostenía. Así que, si estás tratando de escalar con esfuerzo individual, puedes hacerlo, pero será más lento, más desgastante y más incierto. El mastermind no es un lujo. Es una necesidad si lo que quieres no es pequeño. Y cuando formes parte de uno, lo sabrás. Porque de pronto, todo lo que soñabas, empieza a verse alcanzable. Una vez comprendes el valor del mastermind, el siguiente paso es dejar de esperar que aparezca solo, y empezar a construirlo. Y para eso, lo primero es tener claridad. Claros tus objetivos. Claro tu propósito. Claro el tipo de energía y mentalidad que quieres atraer. No se trata de juntar gente al azar. Se trata de convocar intencionalmente a quienes estén en sintonía con tu visión. Pueden ser personas de tu entorno profesional, compañeros de trabajo, socios, amigos emprendedores, incluso contactos que aún no conoces, pero que admiras y puedes invitar. Lo fundamental es que compartan algo esencial: el deseo genuino de crecer y aportar. Y aquí viene algo clave. Un verdadero mastermind no gira solo en torno a ti. No es una red de ayuda unilateral. Es una relación de construcción mutua. Todos ganan. Todos dan. Todos aprenden. Puedes reunirte una vez a la semana. Una vez al mes, incluso por videollamada. Lo importante es la consistencia y la calidad del intercambio. Cada sesión debe tener un propósito claro. Resolver problemas, definir estrategias, revisar avances o compartir experiencias. Hill sostiene que el mastermind no solo mejora tus decisiones, sino que eleva tu estándar. Te exige pensar más alto. Te obliga a sostener el compromiso cuando el entusiasmo baja. Y lo más transformador, te recuerda que no estás solo. Porque tener un mastermind no es solo una estrategia de éxito. Es una red emocional y mental que te sostiene cuando más lo necesitas. En su esencia más profunda, la mente maestra no solo te ayuda a lograr metas, te transforma en la clase de persona capaz de sostenerlas. Porque el éxito verdadero no es solo alcanzar algo grande, sino mantenerlo, multiplicarlo y construir desde allí una vida con sentido. Y eso es algo que rara vez se logra en solitario. Cuando formas parte de un mastermind, empiezas a pensar en términos de expansión. Ya no se trata solo de resolver tus problemas, sino de aportar a los desafíos de los demás. Y en ese dar, recibes más claridad, más impulso, más dirección. Hill no exagera al decir que este principio es uno de los más poderosos del libro. Porque a diferencia de otros, el mastermind no depende solo de ti. Pero si empieza contigo, tú decides con quién conectas, tú eliges a quién escuchas, tú defines qué conversaciones dejas entrar a tu mente. Y si tomas esa decisión con sabiduría, tu entorno se convierte en tu mayor activo. El dinero, las ideas, los contactos, las oportunidades. Todo fluye con más naturalidad cuando estás rodeado de personas que piensan en grande. Por eso, si hoy te sientes estancado, confundido o solo, quizás lo que necesitas no es trabajar más, es pensar mejor. Y para eso, necesitas otras mentes. Busca tu círculo. Activa tu mastermind. Porque ahí, en esa conexión de mentes enfocadas, es donde se enciende la chispa de los grandes logros. Principio 10. La energía más poderosa del ser humano. Este principio puede incomodar a algunos, pero Hill lo plantea con claridad. La energía sexual es una de las fuerzas más potentes que posee el ser humano. Y no estamos hablando solo de relaciones íntimas. Estamos hablando de una energía interna, vital, poderosa, creativa, que puede elevarte o consumirte, dependiendo de cómo la canalices. Napoleón Hill lo llama transmutación del deseo sexual. Y no lo menciona como una idea secundaria. Afirma que muchos de los grandes logros en la historia
Han sido impulsados por personas que supieron redirigir esa energía hacia la creación, la innovación, el liderazgo o la riqueza. El error está en pensar que esta fuerza solo tiene una vía de expresión, que solo sirve para el placer momentáneo. Pero la verdad es que puede ser transformada. En pasión, en enfoque, en disciplina, en poder personal. Muchos hombres y mujeres que han alcanzado niveles extraordinarios de éxito, no lo hicieron suprimiendo su deseo, sino aprendiendo a transformarlo en otra forma de acción. La energía sexual, dice Hill, no solo estimula el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Es una fuente de entusiasmo, persistencia y creatividad, cuando se dirige con intención. Y aquí es donde aparece el verdadero desafío. ¿Vas a dejar que esa energía se disperse sin propósito? ¿O vas a convertirla en una fuerza que impulse tus sueños? Todo comienza con reconocerla, con dejar de verla como algo exclusivamente físico, y entender que, bien dirigida, puede ser la chispa de tus mayores logros. La transmutación del deseo sexual no se trata de reprimir. Se trata de canalizar, de tomar esa energía intensa y darle una nueva dirección. Una que construya en lugar de dispersar. Napoleón Hill sostiene que las personas más exitosas aprendieron a transformar su deseo físico en motivación creativa, en entusiasmo por sus metas, en coraje para persistir cuando todo se complica. Y esa transformación no ocurre por accidente. Ocurre cuando se tiene un propósito claro. Cuando sabes lo que quieres construir. Cuando tienes una visión más grande que tus impulsos inmediatos. Empiezas a usar esa fuerza como combustible, no como distracción. El artista crea, el emprendedor actúa, el líder inspira, el visionario transforma. Todos ellos canalizan. Y eso los diferencia. En ese proceso, también se fortalece la mente. Porque el dominio de uno mismo, la capacidad de redirigir la energía hacia un objetivo mayor, es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Lo que Hill nos está diciendo es simple pero profundo. Si puedes dominar esta fuerza, puedes dominar cualquier área de tu vida. Porque estarás operando desde tu centro más poderoso, no desde tus impulsos momentáneos. Y cuando eso ocurre, tu capacidad de lograr, de resistir, de crear, se multiplica. Entonces, la pregunta ya no es si tienes energía suficiente. La verdadera pregunta es, ¿en qué la estás invirtiendo? Porque esa energía está ahí, esperando a que la dirijas con intención, esperando a ser transmutada. En grandeza. Principio 11. El subconsciente como puente hacia la riqueza. La mente consciente decide, pero el subconsciente ejecuta. Napoleón Hill nos lleva ahora a una de las claves más poderosas del éxito. El papel del subconsciente como intermediario entre nuestros pensamientos y nuestras realidades. El subconsciente no juzga, no filtra, no evalúa. Simplemente recibe las instrucciones que le damos, consciente o inconscientemente. Y las convierte en acciones, en hábitos, en resultados. ¿Y cómo se comunica con él? A través de emociones, de repeticiones, de imágenes mentales intensas. El deseo ardiente del que hablábamos antes. Cuando se combina con la fe y la autosugestión, es absorbido por el subconsciente como una orden directa. Hill es claro, tu subconsciente trabaja 24/7. Y lo que siembres ahí, lo vas a cosechar tarde o temprano. Si alimentas esa parte de tu mente con dudas, miedo, quejas, culpa, eso será lo que florecerá en tu realidad. Pero si lo llenas de imágenes claras, de metas poderosas, de fe en lo que estás construyendo, entonces esa mente trabajará a tu favor, creando caminos, conexiones y oportunidades que ni siquiera imaginas. El subconsciente es como un terreno fértil. No elige qué planta crecerá. Simplemente hace crecer lo que tú siembras. Por eso es vital tener claridad. Porque sin darte cuenta, podrías estar cultivando lo contrario a lo que deseas.
Una vez entiendes que el subconsciente actúa como un puente entre lo que piensas y lo que logras, la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo influir en él de forma efectiva? La respuesta no está en los momentos de motivación pasajera. Está en la repetición consciente. Cada vez que repites una afirmación con emoción. Cada vez que visualizas tu meta con claridad. Cada vez que actúas como si ya lo tuvieras. Estás moldeando el paisaje interno del subconsciente. Napoleón Hill insiste en esto. No basta con saber lo que quieres. Debes enseñarle a tu mente a vivirlo como una realidad inevitable. Y eso se logra a través de la constancia. Una afirmación dicha con fe. Una imagen mental repetida cada noche antes de dormir. Una emoción fuerte que acompaña a tu deseo. Todo eso penetra más hondo de lo que imaginas. Pero hay un detalle clave. El subconsciente también se alimenta de lo que consumes. Las conversaciones que mantienes. Las personas con las que te rodeas. Los contenidos que miras o escuchas. Todo eso va directo a tu mente profunda. Y poco a poco moldea tu manera de interpretar el mundo. Por eso este principio es una advertencia tanto como una invitación. Porque si no estás programando tu mente, alguien más lo está haciendo por ti. Y las consecuencias no se ven de inmediato. Pero cuando llegan, ya es tarde para culpar al entorno. Reprogramar el subconsciente es un acto diario de responsabilidad. Es elegir con qué alimentar tu mente. Es cuidar lo que dejas entrar. Y sobre todo, es actuar cada día como si ya fueras la persona que quieres ser. No es magia. Es enfoque. Y cuando lo practicas con intención, tu subconsciente se convierte en tu mejor aliado para construir riqueza. No solo financiera, sino personal, emocional y mental. Principio 12. Tu cerebro no solo piensa, también transmite. Napoleón Hill no ve al cerebro únicamente como un órgano que genera pensamientos. Lo entiende como una verdadera estación de transmisión y recepción de energía mental. Es decir, tu mente no está aislada. Está constantemente emitiendo vibraciones, y también recibiéndolas. Y esas vibraciones no son aleatorias, tienen frecuencia, intención y dirección. Cuando piensas con intensidad, cuando tu deseo es ardiente, cuando la fe está presente y cuando las emociones acompañan, tu cerebro emite señales poderosas que el mundo percibe. Aunque no lo notes conscientemente, esas señales influyen en tu entorno, atraen personas, situaciones, ideas. No por arte de magia, sino porque estás operando desde una frecuencia mental que genera movimiento. Hill lo compara con una emisora de radio. Cuanto más clara es la señal, más lejos llega. Y cuanto más sintonizada está, más fácil es recibir respuestas. Tu cerebro funciona igual. Cuando tu pensamiento está cargado de propósito, claridad y convicción, esa señal mental conecta con otras mentes similares. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las coincidencias, que en realidad no son coincidencias. En este principio, Hill sugiere que tus pensamientos nunca se quedan solo en tu cabeza. Salen, se mueven, impactan, y al mismo tiempo, estás recibiendo pensamientos ajenos, ideas que flotan en el entorno, y que pueden ayudarte o desviarte. Por eso la calidad de lo que piensas importa tanto. Porque no solo influye en ti, también determina lo que atraes, lo que proyectas, lo que sintonizas. Ya entendimos que el cerebro actúa como una estación emisora y receptora de energía mental. Ahora toca comprender cómo podemos sintonizarlo con precisión. Para Napoleón Hill, la mente humana funciona a su mayor capacidad cuando está cargada de emoción. El deseo ardiente, la fe profunda, la gratitud sincera o incluso el entusiasmo genuino. Son formas de energía que amplifican la señal de tus pensamientos. No es lo mismo pensar en algo con duda, que pensarlo con absoluta certeza. Cuando tus pensamientos están impregnados de emoción, el cerebro los transmite con fuerza. Y eso marca la diferencia entre tener una intención y causar un impacto. Pero aquí viene la otra parte del principio. También estás recibiendo información constantemente. Ideas, pensamientos, impulsos.
Algunos llegan sin explicación racional. Pueden aparecer como corazonadas, inspiración repentina o decisiones que sientes correctas. Eso también forma parte del proceso de recepción mental. Hill no lo presenta como una teoría esotérica. Lo explica como un fenómeno natural del pensamiento enfocado. Cuando te alineas con una meta clara y te mantienes abierto a las señales, tu cerebro empieza a captar lo que antes no veías. O mejor dicho, lo que antes no podías recibir. Entonces, ¿cómo se afina esta capacidad? Primero, entrenando el pensamiento positivo y consciente. Segundo, eliminando distracciones mentales como el miedo, la duda y la negatividad. Y tercero, desarrollando sensibilidad a lo que tu intuición te dice, sin descartarlo por falta de lógica inmediata. El cerebro afinado no solo es productivo, es receptivo, creativo y proactivo. Y cuanto más lo entrenas a pensar con intención, más conectado está con lo que quieres lograr. Es como si el universo te hablara. Pero solo puedes escucharlo si tu frecuencia está alineada. Principio 13. El sexto sentido. Tu mente superior en acción. Napoleón Hill reserva este principio para el final por una razón muy clara. No es fácil de explicar, pero sí de experimentar. El sexto sentido, según él, no es una superstición ni un don reservado a unos pocos. Es una capacidad que todos tenemos, pero que muy pocos desarrollan. Hill lo describe como una especie de puerta al templo de la sabiduría. Una facultad mental que se activa solo cuando ya has dominado los otros 12 principios. No se trata de adivinación, sino de percepción profunda. Es ese momento en que sabes lo que tienes que hacer, sin necesidad de razonarlo. Cuando una idea te llega con claridad, como si viniera de otro plano. Cuando una advertencia, una inspiración o una oportunidad aparecen sin que las hayas buscado. Pero sabes que debes actuar. Hill no pretende explicarlo desde la lógica pura. Más bien, plantea que el sexto sentido es el resultado de una mente afinada, entrenada y alineada con un propósito mayor. Piensa en esto. Cuando cultivas un deseo ardiente, tomas decisiones con fe, eliminas el miedo, controlas tu mente subconsciente y actúas con persistencia. Entonces tu mente se expande. Empiezas a captar cosas que antes no notabas. Te vuelves más receptivo, más intuitivo. Y desde esa apertura, comienzas a recibir ideas valiosas en los momentos clave. Hill lo vivió muchas veces. Y por eso insiste, el sexto sentido no se fuerza. Se permite. Es la mente superior en acción. Y aparece cuando estás listo. Cuando has entrenado cada parte de tu pensamiento, y estás en paz con tu propósito. No es un misterio. Es evolución mental. Y aunque no se puede enseñar en pasos concretos, sí se puede activar. Cuando vives en coherencia con los principios anteriores. El sexto sentido no llega por estudiar más. Llega cuando has experimentado y vivido cada uno de los principios anteriores. Napoleón Hill lo describe como una mente que ha sido pulida, dirigida y elevada. Una mente que ya no reacciona por impulso, sino que actúa con conciencia. Es importante entender que este principio no es un sustituto de la lógica. No reemplaza al análisis ni a la planificación. Lo complementa. El sexto sentido se manifiesta como una visión repentina. Una advertencia silenciosa. Una idea que aparece en el momento justo. Y aunque no puedas explicar cómo la recibiste, sabes que debes escucharla. Hill sugiere que muchos de los grandes logros de la humanidad vinieron por decisiones tomadas gracias a esta facultad. Porque cuando la mente está alineada con un propósito fuerte, y libre del ruido del miedo y la duda, el pensamiento se vuelve más profundo, más exacto. ¿Quieres activarlo? Entonces empieza por trabajar lo que puedes controlar, tus pensamientos diarios. Afina tu mente como un instrumento. Llénala de ideas elevadas, rodéate de estímulos constructivos, actúa con intención, y mantente abierto a lo que no puedes explicar pero sí puedes sentir. El sexto sentido no te grita. Susurra. Y por eso, requiere silencio interior para ser escuchado. En un mundo que valora lo inmediato, este principio es una invitación a confiar en algo más profundo.
No en la suerte, ni en la casualidad, sino en una inteligencia que solo se activa cuando tu mente está verdaderamente lista. Cuando llegue ese momento, lo sabrás. Y en ese instante, todo cambiará. Superar el miedo no es un acto único, ni un destino final. Es un compromiso diario, una batalla constante contra esos pensamientos que te frenan. Napoleón Hill nos recuerda que el primer paso para lograr la riqueza verdadera, no solo económica, sino de vida, es dominar el miedo. Cuando eliges enfrentarlo, empiezas a recuperar el poder sobre tus decisiones, tus emociones y tu futuro. Este camino no es fácil, pero sí transformador. Porque cambiar tu mentalidad, reprogramar tus creencias limitantes y actuar con fe requiere valor. Requiere perseverancia. Y hoy, justo ahora, es tu mejor punto de partida. Si realmente quieres un cambio verdadero, comienza desde hoy. Hazlo consciente, hazlo firme. Escribe en los comentarios cambio si estás listo para dejar atrás el miedo y tomar el control de tu vida y tus finanzas. Recuerda, no necesitas esperar condiciones perfectas, no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas decidir empezar, dar ese primer paso con determinación. Este es tu momento. Tu oportunidad para escribir una historia distinta. Y la elección está en tus manos.